Hoy te quiero mostrar algunas cosas interesantes que puedes hacer si tienes un CG Max, así que quédate en el video. Una de las primeras cosas interesantes que puedes hacer con este es que puedes agregar cámaras aunque no sean de Unify. Por ejemplo, aquí tenemos una cámara Hikvision que está conectada a través de OnVIF. Por eso es de que es tan importante que las cámaras que compres en general puedan ser compatibles con OnVIF, ya que te da este tipo de cosas de que aunque no sean de la misma marca, puedan convivir en el mismo ecosistema. Y como pueden ver, básicamente nos dice que está en línea, que tiene una conexión excelente y nos dice el modelo de la cámara. Nosotros también le podemos cambiar el nombre a esta cámara. En ese momento no se lo vamos a cambiar. También podemos decidir en qué momento queremos que grabe. Si quieres de que grabe siempre, si quieres un horario personalizado o si no quieres que grabe nunca. Por eso es de que este equipo tiene un estado sólido para guardar las grabaciones de las cámaras, no solamente de las cámaras Unify, sino también de cámaras de otros fabricantes, siempre y cuando sean compatibles con OnVIF. Y ahora, ¿qué tal se ve la cámara? Pues bueno, vamos a revisarla. Ahorita aquí se supone que esta la detecta como una cámara 2K y la ponemos completamente en pantalla y si ven, nos ve perfecto. No sé si ahí me alcanzo a ver un poquito. Y como pueden ver, pues realmente se ve muy bien, o sea, no veo que tenga algún tipo de problema. Y está guardando toda la grabación que está haciendo esta cámara. En esta ocasión tiene, me parece, un disco este equipo nos lo dieron con una capacidad de 500 gigas, por lo que para una o 2 cámaras, pues va a ser más que suficiente para grabar todo un día, inclusive en algunas, sobre todo las HD, son por una semana. De todas formas, si tienes alguna duda, puedes ocupar la calculadora, que ya también tenemos video hablando de la calculadora de Unify. Y aquí básicamente tú puedes ver completamente las grabaciones. Por ejemplo, las distintas cosas que ha grabado por aquí. ¿Y para qué te sirve un equipo de este estilo? Como lo mencioné en su review del equipo, para mí se me hace un muy buen equipo, sobre todo si lo que tú estás buscando es para una tienda muy chiquita, para tu casa, por ejemplo, que tú ya tengas algunas cámaras y las quieras agregar a una NVR, pero también que necesites que sea tu router, tu firewall, todo eso. Este equipo es perfecto para ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque básicamente es como el Dream Machine, que es son sus equipos más robustos, pero este equipo en específico, el Cloud Gateway Max, es como si fuera el equipo pequeño, tiene todas las funciones de los Dream Machine, pero en chiquito. Entonces, básicamente con ese equipo puedes hacer de todo. Otra de las cosas que hace muy interesante este equipo es la parte del Wi-Fi. Y una de las cosas que puede hacer este equipo, aunque no es exclusivo ni de la marca ni del equipo, pero sí considero que es de las formas más fáciles y más sencillas de integrar que con otras marcas, es la parte del Wi-Fi. Y básicamente lo que hice fue crear una red Wi-Fi que se llama Unify Identity. Y básicamente lo que puedes hacer es configurar esa red para que tú puedas dar acceso por la aplicación de Unify a cada uno de los usuarios dentro de tu organización. De tal forma que no es solamente necesario que tengan la contraseña Wi-Fi de esa red, sino también deben de estar registrados dentro del equipo para que se les pueda dar conexión de red. Inclusive puedes irlos acomodando dependiendo de la VLAN que tengas asignada a ese usuario en específico. Por ejemplo, en este caso, yo estoy conectado a la red Wi-Fi de Unify Identity y me está dando un direccionamiento IP 192.168.2.13. Y como pueden ver, yo estoy conectado desde mi celular a esa misma red, pero con otra cuenta de Unify Identity. Y entonces yo le pedí en esa cuenta de que me conectara a la VLAN 3. Por lo tanto, me está entregando un segmento de red, no sé si se alcanza a ver, de 192.168.362, haciendo más segura tu red. E inclusive se puede hacer, me parece que también con la parte de cableado de red. Esta solución de Wi-Fi se me hace muy interesante, ya que puedes gestionar tú mismo quien se puede meter a tu red Wi-Fi, que es uno de los puntos más vulnerables de todas las redes. Inclusive puedes decirle qué VLAN exacta es la que quieres que tenga, de tal forma que sea aún más seguro.
y no importando en dónde se conecte, siempre se va a conectar a esa vila. Y como último punto, aunque no solamente es de este equipo, sino también los Dream Machine y otros equipos tienen este tipo de característica, es de que tienen la oportunidad de ocupar todos los apartados de Unify Identity. ¿Y a qué me refiero con la aplicación de Unify? Que es básicamente esta. Aunque yo no la tengo configurada al 100%, podemos ver de que tengo habilitada, por ejemplo, una puerta que básicamente desde mi celular puedo acceder a abrir esa puerta, que es básicamente está en mi aplicación de Unify y en ese momento yo le pongo de que abra y ahí se escucha el sonido de apertura del equipo Unify de control de acceso. Y es que no solamente este equipo es un router, sino también es una controladora, inclusive hasta es un firewall, también es un NVR. Entonces realmente en un solo equipo estás juntando un montón de equipos que en sí ya otras marcas tienen estas soluciones y las tienen a veces por separado e inclusive algunas marcas asiáticas están haciendo el esfuerzo por hacer como lo hace Unify y el juntar todas sus soluciones y venderte básicamente todo, desde switches, routers, NVRs y controles de acceso, de todo. Pero la gran realidad es de que todavía se ven un poquito alejados de la facilidad con la que puedes programar estos equipos de Unify. Obviamente los equipos no son mágicos, sí tienes que tener conocimientos para poderlos programar correctamente. No son equipos plug and play, pero sin embargo, sí tienen una gestión mucho más amigable con el usuario y sobre todo para el usuario final, el que ellos puedan hacer ciertas gestiones de forma más fácil. Espero les haya servido este video. Les agradecería mucho si nos siguen aquí en YouTube, en todas nuestras redes sociales, le dan like a este video y comentan si es que me faltó alguna solución que para ustedes es muy interesante. O si tienes algún otro fabricante o alguna solución que quieras ver en este canal, por favor te pediría que lo dejes en los comentarios. Y te agradezco por quedarte hasta el final y nos vemos en el siguiente video.